¿Cómo están? ¿Qué han desayunado? Es la última pregunta. ¿Qué proteínas, qué carbohidratos, qué aminoácidos? Y a ese nivel ya tenemos que estar, ¿no es cierto? No, si hemos comido pan, huevo, eso es para calle. Azúcares simples, complejos, han comido fibras solubles, insolubles, aminoácidos esenciales han consumido, ácidos grasos también. ¿Cómo están sus fosfolípidos en sus membranas neuronales? Siguen lentos, así como... No es tarijeño, ¿no? Como las neuronas de los zapatos. Ya, parecen extremistas. ¿Alguna vez se han sentido lúcidos, muy despiertos? ¿Alguna vez se han sentido así? Creo que nunca, ¿no? Pero así aturdidos, como aburridos, con la disminución de la capacidad de concentración, ¿sí? Eso es por el estrés, el cansancio, ¿no? Pero lúcidos, así como para conquistar el mundo, ¿no? Les faltan algunas cosas. ¿Perdón? Más de las 8 horas. Ah, claro. El dormir, si ustedes quieren tener un buen rendimiento académico, tienen que dormir por lo menos 6 horas. Todos los días. Antes, claro, clásicamente se pensaba que cuanto más lee, va a ser mejor, aprende más, si te amaneces eres un héroe, ¿no es cierto? Eso es absurdo, eso no funciona. La mente tiene que trabajar intensamente y tiene que descansar intensamente también. O sea, si no hay periodos de reposo, no es que el cerebro no trabaje cuando estamos dormidos. El cuerpo tiene hemos hablado del ritmo circadiano, ¿no es cierto? Podemos decir que la fisiología de día, cuando hay luz, es un poco diferente a la fisiología de noche. Hay sustancias que se secretan más en la noche que de día, y viceversa. Entonces, de noche el organismo continúa funcionando, pero se repone, se recicla, es decir, se depura. Recibimos en el día mucha información. Es como si la información estuviese puesto solamente en un mueble, ¿no es cierto? Así, toda la información lo guardamos aquí encima de la mesa. Y en la noche, al cerebro hay que darle tiempo para que acomode, organice, enganche toda esa información. Y al día siguiente recordamos más fácil, lo volvemos a usar, y así. En eso consiste el proceso de aprendizaje, digamos, si vemos solamente la mente. Si no dormimos, no damos tiempo para eso. Entonces la información que venga después, al día siguiente, se mezcla con lo que ya había. Eso es una desorganización total, ¿no? Las ideas, la información, los datos, la mente los tiene que organizar, esa es la palabra clave. Si no se los organiza, no se archiva. Queda todo confuso, todo a medias. Y nosotros no estamos para eso, ¿no? Y nuestro principal objetivo es realmente aprender, comprender la realidad. Para eso estamos estudiando. Entonces hay que darle tiempo a las neuronas para que hagan su trabajo nocturno. Nosotros, bueno, podemos separar el cerebro de nosotros, digamos, ¿no? El cerebro trabaja las 24 horas, nosotros dormimos unas cuantas horas, digamos, tiempo para trabajar. El cerebro nunca deja de trabajar. Bueno, vamos a terminar con esto el capítulo del digestivo. Estamos hablando de la microbiota intestinal. Solo de eso, ya la microbiota es una población enorme que está prácticamente en toda nuestra superficie corporal, en toda la superficie terrestre. Hay que verlo así porque, por ejemplo, los agrónomos, bueno, y toda la ciencia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cultivo, crianza de animales, etcétera, plantas, todo ello, ellos entienden que ahora el buen producto cultivado no depende solamente del fertilizante, ¿no? O de la tierra, del agua, depende de la microbiota que está ahí.
puede alterarse la microbiota con los fertilizantes y ese terreno no va a producir bien, porque los fertilizantes matan gérmenes también, son como los antibióticos. Entonces son muy selectivos en eso, digamos, la ciencia agropecuaria avanzó bastante en ese sentido. Nuestra microbiota tiene el mismo rol con nosotros. Es una especie de intermediario también entre el ambiente y nuestro organismo, entre el medio interno. Repercute, o sea, es determinante la microbiota en las funciones metabólicas. ¿Saben qué se entiende por determinante? Indispensable. Indispensable, imprescindible, de eso va a depender algo. Si hace algo no ocurre, no va a ocurrir lo que esperamos, ¿no? Es determinante. Bueno, eso quiere decir, es un término un poco drástico, ¿no? ¿Verdad? Pero es así, es determinante. La microbiota, hay que grabarlo bien, es determinante para la salud metabólica. Eso sí es, bueno, cada vez se ratifica más, cada día hay más información sobre eso y cada vez nos convencemos de que es así. Bueno, ayer hemos visto algunas generalidades de cuántas bacterias tenemos. Es difícil, no creo que memoricemos los nombres de todas las especies que viven, pero sí por lo menos los géneros, estos y de estos algunos representantes, porque cada uno tiene también otra lista larga. Incluso hay bacterias de este tipo para vender y tomárselos, son los probióticos. Bueno, eso tiene sentido porque a veces hay urgencia de reponer la microbiota. Si ustedes toman antibióticos, por ejemplo, para cualquier infección, digamos de la piel, toman antibióticos. Esos antibióticos obviamente eliminan los gérmenes infecciosos, pero también eliminan nuestras bacterias intestinales. Nos creamos una alteración allí, leve, moderada o muy severa. Si es severa, tiene otras consecuencias. Eso se llama disbiosis. Disbiosis iatrogénica, o sea, lo hemos provocado nosotros, no había, ¿no es cierto?, alternativa. Eso es disbiosis. Y la disbiosis hay que corregirla. Para eso sirven esas cápsulas de los probióticos. Por lo menos con algunos probióticos se reponen los más importantes y luego va a ir repoblándose, ¿no? Esos probióticos que vienen en cápsulas, con polvito, vienen en muchas presentaciones, no reemplazan la microbiota. Muchos pacientes, no sé por qué, alguien les dijo, leído en algún lugar, creen que tomando probióticos van a cambiar su microbiota. Eso es imposible, no se puede. Porque son miles, tendríamos que tomar miles de gérmenes de todas las especies en proporciones también adecuadas. Y eso no existe, pues, es imposible. Es como, por ejemplo, un bosque muy bonito, etcétera, se incendia. Y quedan solamente algunos troncos por ahí, ¿no es cierto? Queremos restablecer ese bosque, ¿qué hacemos los humanos? Llevamos árboles, ¿qué más podemos llevar? Fertilizar, bueno, ya, las cenizas ya lo fertilizamos prácticamente, ¿no? Va a llover, vamos a regar todo el bosque, ¿no? Pero plantamos árboles. ¿Hasta dónde humanamente es posible, digamos, reponer el bosque? Es poco lo que se puede hacer. No vamos a poder poner insectos, no vamos a restablecer la microbiota, no vamos a poder llevar aves, instalar nidos, ¿no es cierto? Hierbas, es decir, ese ecosistema del bosque es muy complejo. Entonces es imposible reponer todo completo. ¿Cuántos insectos necesitamos? ¿Cuánto de cada insecto? Porque no es colocar por colocar insectos, ¿no? O sea, tenemos que colocar presas, depredadores, alimentos para las presas, es decir, ese ecosistema se organiza, es un proceso lento de organización, de instalación. Lo mismo pasa con la microbiota. Si nosotros destruimos por alguna razón nuestra microbiota, podemos colocar árboles, que son las bacterias principales, digamos, que vienen en cápsulas. Lo demás es la misma microbiota que va a ir reponiéndose con el tiempo. O sea, por eso los probióticos preparados industriales no sirven para cambiar la microbiota, sirven para, tienen determinadas indicaciones. Hay muchos pacientes que han leído sobre la importancia de la microbiota y toman probióticos. Y puede ser contraproducente porque podemos aumentar la población de ciertos gérmenes en desmedro de otros y alteramos el ecosistema. Hay que dejarlo que naturalmente nuestra microbiota se vaya restableciendo. Bueno, ahora la composición de las bacterias, es decir,
Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Digamos que los bacteroides son buenos y los bifidobacterium son malos, pero los dos tienen que estar. Estos tienen que estar 3 veces más que este. Digamos, estoy inventando esto, no estamos analizando, estos datos son falsos, obviamente. Entonces, la relación tiene que ser 3 por 1. Bueno, eso, digamos que es una microbiota saludable para mantener el peso normal, el metabolismo equilibrado, etc. Si esta proporción se invierte, por ejemplo, si hay más bifidobacterium que bacteroides, esa es una microbiota mala. A eso se refiere una microbiota, digamos, no saludable. ¿Se entiende? Pero están los mismos genes. O sea, prácticamente no hay ausencia de uno, ¿no? O digamos, anular, las bacterias no se anulan entre sí, sino se necesitan. Pero las proporciones son las determinantes para una microbiota saludable. Eso. Y calcular eso entre las miles de especies que viven, imagínense, creo que el ser humano todavía no ha calculado, no ha estimado la proporción de cada uno de ellos. Pero de los principales sí, eso sí. Bueno, y esa proporción, ¿de qué depende? Porque esta relación, digamos, de 3 a 1 puede invertirse en algún momento de la vida. Eso no es permanente, no es rígido. ¿De qué depende eso? De la dieta, de la alimentación. Podemos usar otra vez ese término drástico. La dieta es determinante para la composición de la microbiota. Si no modificamos nuestra dieta, bueno, si queremos una dieta saludable, vamos a tener una microbiota saludable. Si tenemos una dieta insalubre, también. O sea, hay una directa relación con eso. ¿Qué microbiota han consumido esta mañana? ¿Han consumido algo de microbiota, algo de probióticos? Recuerden, las bacterias estas en común se llaman probióticos. También se los toman. Y su alimento se llama prebióticos. Bien. ¿Han consumido probióticos esta mañana? No sabemos. ¿Y prebióticos? Tampoco sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque no sabemos qué prebióticos existen ni en qué cosas hay probióticos. La población en general está así, a ese nivel de conocimiento. ¿Quiénes son los que deberían conocer y orientar y enseñar sobre eso? Ya en segundo año ustedes ya deberían, digamos, instruir a la gente, porque eso es elemental, ¿no? Eso es trabajo hasta de enfermería. Claro, para eso estamos estudiando. Eso de las preguntas un poco cargosas mías son que han desayunado, ¿no? Para que vayamos concentrándonos en qué cosas estamos llevando a la boca cada día, ¿no? Y qué es lo que hace eso en nuestro organismo, qué provoca. Entonces, ¿no conocen fuentes de probióticos? El yogur, no todos los yogures, ¿no? El yogur lo hacen con probióticos, pero lo venden sin probióticos, o es muy pobre en probióticos. Pero hay ciertos yogures que son ricos en probióticos. ¿Cuál? ¿Conocen? Lo llaman genéricamente, comercialmente, el kefir, o yogur griego, ¿no es cierto? Bueno, unos son más auténticos que otros. Yo les aconsejo, si van a conseguirse, los chicos de agronomía producen kefir en leche y en agua. Lo venden aquí cada martes y viernes. Aquí, en frasquillos, parece leche. El problema, como son gérmenes, probarlos no es muy agradable así directamente porque son gérmenes, están fermentando. Son probióticos. O sea, si ustedes sienten que el kefir está muy agradable, no es, tiene muy poco, no es muy pobre. Pero este tiene que ser, tiene un sabor fermentado, como a levadura, algo así. Esos tienen principalmente lactobacilos, los que están hechos con leche. Y estos son uno de los principales componentes de una microbiota saludable, los lactobacilos. Bueno, por lo menos agregamos lactobacilos. ¿Quién ha consumido eso esta mañana, lactobacilos? Ya, pero se puede consumir, ¿no? Sí, eso deberían dar, por ejemplo, en desayuno escolar. En lugar de, ¿qué les dan? Tampico, chicho. O sea, el Tampico no tiene ni 1 miligramo de fruta. Son puros saborizantes artificiales.
Bueno, a esos niveles, imagínense entonces, los niños aprenden a consumir eso y creen que están alimentando saludablemente y así van a vivir toda su vida. A menos que se encuentren en el camino con algunos de ustedes, pero ¿cuáles son médicos que conocen esto? Estos son estudiantes de un año de medicina, ya lo saben. No estamos hablando de médicos graduados, ¿no es cierto? Pero no pasa eso. Esto tomémoslo como reflexión, como autocrítica, porque nos tenemos que autocriticar. Estamos en un nivel muy bajo en cuanto a conocimiento real de la medicina. Solo aprendemos enfermedades, no estudiamos realmente la medicina. ¿No? Pero es otro tema, creo que hay que reflexionar por mucho tiempo sobre esto y ir cambiando. Bueno, no hay tratamientos ahora, por ejemplo, no tratamiento, no es el concepto de tratamiento. ¿La prevención en qué consiste? ¿Qué hacen ustedes en salud pública en cuanto a prevención? Hay que comer saludable, hay que tomar agua, hay que hacer actividad física, casi como de memoria, ¿no es cierto? Pero no sabemos qué es lo que pasa en nuestro organismo. Cuando entendemos qué es lo que pasa, incluso a nivel molecular, recién tomamos conciencia de eso. Eso se llama conocimiento. O sea, si no tomamos conciencia, no conocemos. Tenemos la información rondando por allí, eso no es conocer. Conocer tiene relación con conciencia, o sea, tomar conciencia de algo, entender algo, realmente cómo es. Entonces, ahí sí tiene sentido hablar de estas cosas. Bueno, ustedes recién están abriendo las ventanas de la mente a esta información. Entonces, lo que corresponde es que ustedes tomen conciencia de esto y luego utilicen la información. Ahora, hay algo que los filósofos aconsejan, y eso es hasta los pedagogos. Hay que dudar. Si algo no les parece lógico, puede ahí estar hablándonos Einstein de física, ¿no? Pero si algo no nos parece lógico en las palabras de Einstein, hay que dudar de Einstein. No quiere decir que Einstein esté mintiendo, pero yo no me convenzo, ¿no? O sea, no me entra, ¿sí? No me cabe en la mente lo que Einstein explica, entonces dudo. Eso es dudar. Dudar no quiere decir, no sirve, eso es nihilismo, ¿no? Negar todo. Entonces, dudar. Y la duda es una de las principales herramientas para el aprendizaje. Si ustedes no dudan, no van a aprender bien, digamos así. Tienen que dudar de las clases. No van a dudar obviamente de todo. Hay seguramente cosas que les convencen, que les parecen obvias, ¿no? Pero hay cosas que no parecen lógicas. Entonces hay que dudar. ¿Y cómo salimos de la duda? Nos quedamos con una duda. Si dudar es bueno, decimos dudar, ¿no? Es decir, investigamos, ¿verdad? Por eso es la principal herramienta para el aprendizaje, porque la duda nos mueve, nos motiva a investigar, a leer, a razonar, a reflexionar. ¿Por qué dice que esto es así? Entonces estamos empezando a ejercitar las neuronas. Para eso necesitamos ácidos grasos insaturados en los fosfolípidos neuronales, para eso. Si no, vamos a tener pereza para razonar, ¿no? Porque va a ser muy lenta la ideación, la creatividad y todo eso, entonces vamos a parecer bolivaristas. Bien, no se olviden de toda esta población. De la microbiota estamos hablando solo generalidades. Como les anticipé ya, la microbiota es otro campo que se va abriendo y es cada vez más inmenso de la investigación en la ciencia médica. Hay mucha bibliografía, ustedes se encuentran fácilmente en cualquier fuente seria sobre todo esto. ¿Qué es lo que hace la microbiota en general? ¿Qué efectos tiene? Estas no son sus únicas funciones. Además no se conocen todas sus funciones, por si acaso, pero las que se descubrieron y las, digamos, ya nos han convencido de que es así, se ha demostrado todo eso, son estas. Sintetizan vitaminas esenciales. Bueno, casi todas las vitaminas son esenciales, algunas las sintetizamos, pero la mayoría las tenemos que consumir. Si no lo consumimos de una fuente, digamos de la naranja, la microbiota lo va a sintetizar. La vitamina B rica en lácteos, los lácteos son ricos, perdón, en vitamina B12, digamos, en ácido fólico. Nos privamos de consumir eso, no tenemos en nuestra cocina. La microbiota lo va a producir, pero no cualquier microbiota, una microbiota saludable. Estamos hablando de la microbiota saludable. Fermenta polisacáridos no digeribles. ¿Cuáles son los polisacáridos no digeribles?
las fibras, ¿no es cierto? Las fibras, los polisacáridos, esas que tienen glucosa pero no las digerimos. Pero la microbiota, sin ser enzimas, lo fermenta, casi como que lo digiere. Y lo convierten en otras moléculas muy saludables para el metabolismo, que lo consumimos poco, pero el cuerpo lo necesita más. Y la principal fuente, bueno, sí, esa es la principal fuente en muchos casos. De estos ácidos grasos de cadena corta, eso es lo que produce a partir de la fermentación de las fibras. Nos benefician muchísimo en el metabolismo del organismo. Metabolismo así en general, estamos hablando. Implica muchas cosas metabólicas, ¿no? Bueno, y además, gracias a la microbiota, una microbiota, digamos, ¿cómo lo podemos llamar? Porque no tiene ese nombre, ¿no? No es microbiota insalubre. Pero hagamos una microbiota mala, entre comillas. Pero no van a buscar como en la biología microbiota mala, porque ese término no existe. Lo estoy usando solo para que se entienda un poquito mejor. Entonces, una microbiota no saludable está relacionado con el desarrollo de la obesidad y con el sostenimiento de la obesidad. Es decir, si la microbiota permanece así, ese individuo jamás va a bajar de peso. Seguro va a hacer dieta, ¿no? En ese periodo probablemente baje de peso. Pero el peso por sí mismo no es salud, o sea, el peso no es todo de la obesidad. La obesidad, uno puede, ¿qué es lo peor de la obesidad? No es el peso. Claro que es malo el peso, ¿no? Va a afectar otras cosas. Pero lo peor de la obesidad es el trastorno metabólico. Entonces, la microbiota no solo va a sostener el peso corporal aumentado en el tiempo, sino que va a mantener también una homeostasis, un metabolismo alterado. Así lo llamaremos ahora, cuando hablemos del tejido adiposo, vamos a tocar un poquito de qué es ese metabolismo alterado que aparece en la obesidad. Bueno, pero esto va a depender mucho de la microbiota. Por eso yo personalmente creo que lo primero que hay que hacer una persona para que baje de peso es cambiar la microbiota. Porque está totalmente demostrado y debe ser al 100%. Toda persona obesa tiene una microbiota no saludable. O sea, hay una directa relación con eso. Y esto es difícil de estudiar en humanos, pero en las ratas sí se ha demostrado eso completamente. Déjenme contarles esto muy brevemente. Son estudios experimentales muy serios hechos en ratas. En ratas, en dos grupos de ratas, pero de la misma especie, divididos en dos. A una las alimentaron con una dieta insalubre, o sea, hicieron engordar a estas ratas, y a las otras no, alimentación habitual, saludable, actividad física, estas sedentarias. Engordaron este grupo de ratas y estas no. Han estudiado su microbiota. La microbiota era diferente entre las obesas y las delgadas, o sea, más saludable en las delgadas y no saludable en las ratas obesas. Han extraído la microbiota intestinal, las heces fecales, y han hecho un trasplante de microbiota. Es decir, las heces con la microbiota de las ratas obesas colocaron a las delgadas y de las delgadas a las obesas. Las obesas dejaron de comer mucho, o sea, fueron perdiendo el apetito, han ido adelgazando. En cambio, las otras han comenzado a alimentarse más y han aumentado de peso. Es determinante la microbiota. Uno dice, pero ahí está la solución, ¿no? Hagamos trasplantes masivos en humanos de microbiotas. Teóricamente es posible, ¿no es cierto? Pero técnicamente es difícil, porque además hay que analizar qué clase de microbiota tiene este humano, si le conviene al otro, o sea, hay una serie de cosas que creo que aún no están muy bien conocidas para que esto sea factible. Pero bueno, eso no va a ser la solución, obviamente, ¿no? Hay formas más prácticas, más sencillas, porque uno tendría que estar en un laboratorio trasplantándose la microbiota, ¿no? ¿Cuánto? Etc. Entonces, hay formas más sencillas de hacer esto, de encontrar el mismo resultado, y ustedes lo pueden dar ahorita. ¿Cuál? ¿Qué solución ponen entonces? Hay un señor que está muy obeso, come mucho, y alguien le ha dicho que tiene que modificar su microbiota. Porque si está obeso es que no tiene su microbiota saludable. Eso es casi seguro. Sin hacer ningún análisis, nada, es casi segurísimo, porque por eso no puede bajar de peso. Estamos hablando del obeso provocado por la alimentación, porque hay obesidad también producto de trastornos hormonales
Eso no. No estamos hablando de ese tipo de obesidad. En ese tipo de obesidad la solución es otra, obviamente. Hay que solucionar el trastorno hormonal. Existe eso, ¿no? Pero no estamos refiriéndonos a eso. No todos los obesos son por un problema alimentario, pero la mayoría sí. Y eso es lo que preocupa a la medicina. ¿Ustedes qué aconsejarían a ese señor? Primero, siguiendo, digamos, una teoría, no sé si era mi teoría, pero yo creo que eso es lo que hay que hacer. Otros me dijeron, no, ¿cómo? Otros me dijeron, parece que sí. Pero eso es una locura. En muchos lugares del mundo deben estar haciendo eso. ¿Qué sería eso? Claro, hay que cambiar nomás la dieta, ¿no? ¿Qué hay que darle? Bueno, a ver que es una entrevista alimentaria. ¿Qué comen, no es cierto? ¿Cuánto comen de cada cosa? Así como les pregunto a ustedes cada mañana, ¿comen prebióticos? ¿Han desayunado prebióticos? ¿Qué van a almorzar? Aquí, en esta calle, no hay prebióticos. No venden prebióticos. Sí, voy a comer, pero algún día, ¿no es cierto? El fin de semana, cuando acaben las clases, cuando termine la carrera, cuando me case, cuando me divorcie, no sé, o sea, cuando ya tenga 50, 60, no, o sea, ahora, ya. Entonces, lo que hay que hacer es aumentar el consumo de prebióticos, fundamentalmente. Y de eso vamos a hablar un poquito más después, hoy mismo. Y eso es lo que debería ser de consumo diario. Nuestros probióticos no van a cambiar mañana. No vamos a bajar de peso a ese señor al siguiente mes. Eso va a ser muy lento. Vamos a tardar varios meses. Recuerden, el ecosistema tiene que cambiar, ¿no es cierto? Recuerden siempre ese bosque lleno de insectos, de mariposas, de hormigas, de depredadores felinos, roedores, toda una serie de arbustos, plantas, humedad, en fin, todo eso, temperatura. Todo eso hay que cambiarlo, ¿no? ¿Sí? Es como tener un desierto, ahora en este lugar desértico vamos a crear un bosque muy florido. Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. ¿Qué tendríamos que poner? Fertilizantes, traer agua de algún lado, poner algunas plantas, especialmente las más resistentes, y así de a poco se va a ir repoblando en años. Bueno, no sé exactamente cuánto tardaría uno en cambiar saludablemente su microbiota, pero no es inmediato. Entonces, la orientación dietaria tiene que ir en ese sentido, tiene que consumir todos los días prebióticos. Y ahora ya dijimos, incluso puede seguir comiendo su chicharrón, su salchipapa de vez en cuando, pero con bastantes prebióticos. La mitad del plato, ese debería ser de los chicharrones, o sea, algo ya común. La mitad del plato tiene que ser de color verde. Bueno, tiene que tener verduras, ¿no? Frutos, tomate, esas cosas. Tiene que tener. En el desayuno, igual. En el desayuno es más fácil colocar esas cosas, ¿no? ¿Han tomado algún licuado hoy, esta mañana de algo? ¿Qué han tomado? Café con leche. El café tiene algunos polifenoles, el café puro, no el café de torrefacción, ese que queman con azúcar, ese no sé cuánto de café, además es un café de mala calidad. El café rico en polifenoles es el café en grano, que no sea muy tostado y tampoco menos tostado. Hay distintos grados de tostados, ¿no es cierto?, de grano. Bueno, tienen que leer sobre el café, ¿ya? Para que ustedes mismos preparen su café, ¿no? En grano, porque si compran, eso ya no es muy confiable. Bueno, entonces, esa es la idea, modificar nuestra microbiota a partir de la dieta, en lugar de estar buscando trasplantes. Eso es lo primero. Si alguien no quiere modificar su microbiota, pues sí, quédese nomás ahí, rechoncho, no, se nomás está grande, etcétera, etcétera. Esto repite más o menos lo que está mostrando en la anterior diapositiva, son de distintas presentaciones. Pero bueno, ácidos grasos de cadena corta. No se olviden de esos ácidos grasos. Aquí, especialmente, y lean, en bioquímica van a... creo que en bioquímica han debido estudiar a profundidad los ácidos grasos de cadena corta producidos por pregunten al doctor Pérez. Vitamina K, por ejemplo, ayer hablamos algo de la vitamina K, ¿no es cierto? Comentamos un poco. Todo el complejo B prácticamente, ácido fólico y además aminoácidos, ¿no? Algunos aminoácidos esenciales, etc.
Eso es el producto, o sea, eso produce la microbiota, pero no es su único efecto, producir. No son solo trabajadores en el área productiva, sino tienen otros efectos más. Previenen la invasión de agentes infecciosos y sobre crecimiento de especies residentes con potencial patógeno. Disculpen que se los lea. Es que nosotros todos los días, además de consumir probablemente algún probiótico, pero consumimos más gérmenes patógenos también, todos los días, ¿no? Sí, es así. Abrimos la puerta y no sé cuántos más han tocado esa puerta. Y luego voy a comer mi salteña. ¿Cuántos gérmenes han entrado a mi intestino? Pero no enferma, ¿por qué? Porque en parte mis gérmenes, mi microbiota, lucha, literalmente lucha bacteria contra bacteria, cuerpo contra cuerpo, cuerpo a cuerpo, y como son mayoría, derrotan a los pocos gérmenes que yo he ingerido con la salteña o con lo que sea. O sea, el número sí es ventajoso, ¿no? Frente a esa. Pero si la cantidad de gérmenes que yo ingiero es muy grande y son muy patógenos, seguramente voy a tener ya problemas, ¿no es cierto? Diarrea, infecciones. Mi microbiota va a luchar de todas maneras, pero van a ser derrotados. Por un lado. Por el otro, los polifenoles, por acción de la microbiota, disminuyen la permeabilidad intestinal, así literal. Como que si la permeabilidad, no estamos hablando de absorción de sustancias, sino que entre las células pasan determinadas sustancias de los gérmenes patógenos que ingerimos. Y eso va a alterar, obviamente, va a producir muy fácilmente infecciones generalizadas, ¿no? Algunas toxinas van a pasar del intestino a nuestro medio interno porque hay mayor permeabilidad intestinal. Lo que hace la microbiota junto con los prebióticos es disminuir esa permeabilidad. Eso va más allá todavía. Influye decisivamente en el sistema inmunitario. El consumo de una microbiota saludable está relacionado con la menor incidencia de enfermedades autoinmunes. El colon irritable, ¿escuchó hablar de eso? Bueno, ahora se considera una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, algunos hacen esto como los médicos como parte del tratamiento para colon irritable. Se han usado muchas cosas antes, todos eran sintomáticos, pero controla mejor, no digo que solucione todo. Y otras enfermedades autoinmunes tienen mucho que ver con el desarrollo o el evitar el desarrollo de neoplasias o cáncer, la microbiota saludable, y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver una lista larga de los beneficios de la microbiota. Como yo digo, la microbiota es un santo que vive en nosotros. O sea, deberíamos hacerle un preste a nuestra microbiota, yo creo, no sé, una vez al año. Es bárbaro, nos ayuda muchísimo. Por eso es que sin microbiota nosotros no existimos de manera saludable. Y con una microbiota saludable, el bienestar está garantizado por lo menos por un buen tiempo, ¿no? Es muy importante. Hay que volcar las miradas a la microbiota. Bien. Estos son los prebióticos y hemos hablado de algunas fibras. Pero lean ahí, miren, no se los voy a leer, pero vamos a comentar algunas de las cosas. Ya hemos adelantado algo del consumo de fibras. La lista larga de fibras no solo son la lignina y la celulosa, las que hemos mencionado. Hay muchas otras fibras, pero esas mencionadas son las más abundantes. Lo que les dije, las solubles forman una especie de, como no se absorben, pero forman como algo gelatinoso, imaginen gelatinoso. Y en el interior de esa gelatina, de esa masita gelatinosa, colóquenle carbohidratos, azúcares, ácidos grasos saturados o digerido de la salchipapa, todo. Eso, en esas condiciones no se va a digerir, menos se va a absorber. ¿Por qué? Porque esas fibras es como si lo encapsularan y evitan entonces todo contacto con las enzimas. Por eso es que, yo digo, si consumen prebióticos y comen su salchipapa, no va a haber mucho problema, porque no van a absorber todo. No es igual, por eso la mitad del plato tiene que ser verde. Bueno, y fibras encontramos, como ya saben, en muchas cosas, ¿no? Las insolubles, de por sí tienen agua, pero no son solubles, ¿no? O sea, no forman esa masa gelatinosa, pero sí aumentan la masa del contenido intestinal y eso ayuda a que
el peristaltismo esté, digamos, en óptimas condiciones y elimine sustancias del intestino que deben eliminarse en un tiempo limitado. No pueden permanecer mucho tiempo. ¿Qué puede pasar? Ayer comentamos también, ¿no? Dijimos algo de eso. Las sales biliares no pueden permanecer, no deberían permanecer mucho tiempo en el intestino. Pese a su importancia funcional, al beneficio que nos da, pero las sales biliares son tóxicas, ¿no? Si permanecen en contacto con el epitelio intestinal y están relacionados con el, no digo que producen en todos, pero sí es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de colon, las sales biliares. Por eso es que las sales biliares, o sea, la catarsis, el hábito catártico, tiene que ser regular. Y en eso ayudan las fibras, precisamente por la masa que forman, estimula el peristaltismo y eso hace que la evacuación sea normal. Bien. Esto es lo que estamos comentando, ¿no? O sea, contribuye a disminuir la concentración y tiempo de contacto con potenciales carcinógenos, o sea, sustancias que pueden producir cáncer. La fermentación de la fibra es fundamental. Van a leer sobre fermentación, ¿ya? De la fibra en el intestino a partir de la microbiota y los beneficios que trae. En el metabolismo es enorme el beneficio. Estos son los principales ácidos grasos de cadena corta: el acetato. Como ya dijimos, el prebiótico, o sea, la fibra es parte de los prebióticos, no son los únicos. Es el alimento de la microbiota. Entonces, la microbiota son seres vivos. ¿De qué viven esos bichos? Tienen que tener su nutriente, ¿verdad? Y esos son los prebióticos. Y ahí hablamos de la riqueza, ¿no? De la microbiota. Hay microbiotas pobres, es decir, pobres en variedad. La no saludable es la que tiene proporciones alteradas, digamos, no normales o no deseadas. Y la saludable es la que tiene una gran variedad de especies y además proporciones muy bien acomodadas, bien armónicas. Esa es la microbiota saludable. Bueno, nacemos ya, al nacer adquirimos nuestros primeros gérmenes, eso dijimos ayer, ¿no es cierto? Y eso va a depender mucho de dónde nacemos. Es obvio que si nacemos en un ambiente estéril, mucha microbiota inicial no la vamos a tener, porque el ambiente donde nacemos, si no hay gérmenes, ¿qué microbiota se va a instalar en nuestro intestino? Si nacemos en la maternidad, parto normal o canal del parto, esa microbiota materna va a contribuir a nuestra primera microbiota. Es decir, esa microbiota va a ser la primigenia, digamos, y nuestra microbiota va a ser relativamente importante. No es aconsejable que el nacimiento sea en la casa, pero si no se puede, ni modo, pero tiene un beneficio. La microbiota va a ser más rica porque hay más gérmenes en la casa. No hay la desinfección como en el hospital. Y entonces puede contribuir mucho a futuro. Ya les comenté ayer que el desarrollo de enfermedades metabólicas y obesidad, ya en edad adulta, joven o adulta mayor, es más frecuente en la gente que ha nacido por cesárea que la que ha nacido por un parto normal. Entonces, desde ese punto de vista, la cesárea no debería practicarse, a menos que sea estrictamente necesaria. Hay indicaciones precisas para la cesárea. Pero en nuestros tiempos, y eso no está bien, las cesáreas ya se hacen solo por confort. La madre no quiere sufrir de dolores, cesárea. O que la siguiente semana recién es que tengo que viajar, mejor mañana nomás que nazca la guagua, cesárea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no es natural una cesárea, no es normal, por eso solo de emergencia la cesárea. Entonces, como ustedes van a ser médicos, no aconsejen cesárea si no es necesario, porque repercute posteriormente. Eso está demostrado, ¿no? En el metabolismo, en la salud en general de las personas. Bueno, la riqueza. Ahora, constantemente también vamos alimentando nuestra microbiota, vamos modificando con lo que comemos, etcétera, etcétera. Se va incrementando la población de nuestros genes. Entonces, tampoco es bueno dar todo, ¿no es cierto? ¿Sí?
Claro, los gérmenes patógenos, cómo elegir cuáles o cómo escoger los patógenos, separarlos de los buenos, es difícil, pero tampoco es muy pulcros en eso porque vamos a alterar, estamos forrados de bacterias. Otro de los prebióticos, y estos son los que más me gustan, son los polifenoles. Los polifenoles son una lista larga de sustancias, hay como cientos de polifenoles en la naturaleza. Bueno, ¿qué es lo que hacen los polifenoles? Mejoran los perfiles lipídicos, eso es de manera muy general, ¿no? Es decir, si yo tengo un colesterol alto, con los polifenoles, el colesterol se va a normalizar. Hay el HDL colesterol que es bueno, a veces está bajo cuando uno está obeso, con estrés oxidativo, en fin, va a aumentar, o sea, va a hacer que nuestras concentraciones de lípidos estén en óptimas concentraciones, aumentan la sensibilidad a la insulina. De por sí, las personas que ya tienen sobrepeso, yo creo que si no se demuestra lo contrario, ya tienen resistencia a la insulina, algún grado de resistencia. No son diabéticos, pero ya tienen algún grado de resistencia. ¿Por qué? El porcentaje de tejido adiposo que debemos tener los humanos, las mujeres entre 25 al 30%, no más de su peso corporal, y los varones menos, 20%, 25%. Si aumenta la cantidad de tejido adiposo, es que han aumentado otras sustancias proinflamatorias, que el mismo tejido adiposo lo produce. Y si esas sustancias proinflamatorias, eso es muy general, vamos a hablar cuando estudiemos tejido adiposo, aumenta, eso ya produce resistencia a la insulina, aunque sea incipiente, ya hay resistencia a la insulina. Bueno, entonces si uno está con sobrepeso, su azúcar puede estar normal, ¿no es cierto? Su análisis, que no es diabético todavía, pero si es obeso, entonces hay que agregar polifenoles, aunque no baje de peso, pero por lo menos va a corregir la sensibilidad a la insulina, porque ya entra en un estado de prediabetes y eso en la mayoría de los casos termina siendo diabético y de ahí ya no hay vuelta, ya no hay retorno. Regula la presión arterial, bueno, en las personas que están en riesgo, que están en prehipertensión, los polifenoles ayudan porque producen sustancias vasoactivas contrarias a la endotelina, es decir, producen un poco de relajación muscular, más que vasoconstrictores, aumenta o estimula la producción de óxido nítrico, etcétera, etcétera. Entonces, usted ya conoce. Efecto neuroprotector, ¿a qué le suena eso? Protegen, por lo menos limitan las apoptosis neuronales, ¿no? Por cierto, ingesta de alcohol, en fin, no vuelven inmortal a las neuronas, pero protegen a las neuronas. A eso se refiere el efecto neuroprotector. Modula la producción de citocinas proinflamatorias. Esas citocinas proinflamatorias son producidas por los macrófagos y por el tejido adiposo cuando uno aumenta de peso. Entonces, los polifenoles van a neutralizar eso y de esa manera disminuyen la resistencia a la insulina, o sea, muchas cosas van a mejorar. Efecto antineoplásico, quiere decir efecto anticanceroso. Este es otro campo de estudio profundo de los polifenoles. Sí limita el desarrollo de cáncer. ¿Ustedes conocen al doctor Amaro? ¿Sí? Uno de los buenos científicos. Él me dice, todos los días despertamos con alguna célula cancerosa en nuestro cuerpo. Y es lógico, ¿no? Sí, porque estamos sometidos a una serie de cosas y las células no son perfectas. Pero nuestro sistema inmune lo devora rápidamente y frena. Si nuestro sistema inmune falla, esas células se van a multiplicar y sí se va a desarrollar el cáncer en serio, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa. Entonces los polifenoles contribuyen a eso, mejoran el sistema inmunitario, regulan, o sea, inhiben más o menos la autoinmunidad, o sea, la agresión al propio cuerpo, porque hay muchas enfermedades autoinmunes. Los polifenoles ayudan en el control de estas. Interactúa con la microbiota intestinal, eso es fundamental, los efectos ya conocemos, disminuye la absorción de lípidos y carbohidratos. Hay polifenoles que inhiben a la lipasa e inhiben a las sacaridasas. Inhiben. Es decir, si inhibe a la lipasa, ¿qué va a pasar con los lípidos? No se digieren, no se absorben, se eliminan, no engordamos. ¿Eh?
Hay medicamentos, como les comenté, que hacen lo mismo, pero tienen efectos colaterales malos. En cambio, los polifenoles, no, o sea, bárbaro. Por eso, si se comen su salchipapa, tomen su polifenol, y ya está. Y con eso las grasas, además de haber sido encapsuladas, no se van a digerir las que queden libres por ahí, porque la lipasa va a estar inhibida por... parece mentira, ¿no? Me parece un sueño esto, pero está difícil de creer. Yo no lo creía mucho al principio, porque parecía naturismo. Pero hay estudios bien hechos en laboratorios, experimentales, que muestran eso. Por eso estamos mostrándoles, porque si no, no sería irresponsable mostrar datos de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Bueno, inhibe la proliferación de adipocitos y diferenciación de preadipocitos. Hay polifenoles que se absorben. ¿Qué pasa si se diferencian? Aumenta el número de adipocitos, esos aumentos de volumen o densidad, ¿no es cierto? Entonces también tiene una función antiobesógena. Y además disminuyen el apetito. Ya no está anotado aquí, pero disminuye el apetito, disminuye la ingesta. Aquí hay algunos polifenoles, fuentes dietéticas de polifenoles. Miren, los nombres son así, pero hay una lista larga. Estos son los que más se comentan, más se estudian, etcétera, etcétera. A mí me gustan estas antocianidinas. Estos están presentes en los alimentos que tienen una coloración morada, quinta, rojiza. Explican los expertos que las plantas cultivadas en un medio un poco hostil, con mucha radiación, para defenderse de la radiación sintetizan estos polifenoles y eso les da esa coloración. Eso caracteriza a estas fuentes. Entonces, estos son ricos en polifenoles. Como ven en la foto, moras, fresas, arándanos. ¿Quién ha desayunado arándanos esta mañana? Hay una señora que viene, ayer justo estuvo vendiendo una señora arándanos por aquí, viene una vez a la semana con sus cajitas de arándanos. No lo comentan, no porque esté haciendo publicidad de desayuno, pero más o menos yo digo, claro que a veces hay que, ni siquiera por la economía, ¿no? Entonces con su linaza aquí arriba, unos 50 o 2 pesos creo que estaba allá, no sé si aquí arriba o más arriba, pero venden en bolsitas, por ejemplo. O sea, lo económico no siempre es un dice. Venden kefir aquí, la leche, cuando la leche natural de la vaca, no en la bolsa, ustedes lo hierven y se forma una capa, ¿no es cierto?, encima. Esos son proteínas y son lípidos. Sobre todo son proteínas, porque si se calienta, los lípidos no se vuelven sólidos, se disuelven. Si se vuelven sólidos, es que esa proteína se está coagulando. Esa es la nata, ¿no? Mezclen nata, ese kefir, leche de la misma vaca, arándanos, miel de abeja. Bueno, eso es lo que he licuado yo también, ¿verdad? Y se puede consumir eso. No mezclen polifenoles con plátano, eso sí, porque el plátano tiene una enzima que digiere a los polifenoles en el mismo intestino, el plátano maduro especialmente. Entonces no es aconsejable mezclar. No va a anularlo todo, pero va a disminuir, ¿no? Entonces hay ese tipo de combinaciones, ¿no? En nuestro medio, en nuestro país, tenemos una riqueza en frutas. Y muchas de esas frutas son, aquí encontramos en nuestro medio, uva, bueno, no hay ahorita uva, el té negro, pero el té en granel. En bolsita, los expertos dicen que esas bolsitas, que soportan la temperatura caliente del agua, liberan microplásticos, o sea, no es papel puro, ¿no? Liberan microplásticos y entonces no es aconsejable consumir té en bolsa. Pero hay té a granel, hay un té negro, vende y no está muy caro, así que hacen una infusión de ese té y está perfectamente. En lugar de tomar todos los días café con leche, también pues el té con leche. El perejil, consumen apio, orégano, eso es común, ¿no? Fíjense, las flavonas, las isoflavonas, soya, bueno, que la soya actualmente ya hay que tener, o sea, yo personalmente no, soy un poco receloso en consumir soya porque es transgénica nuestra soya, ahora. Antes la soya era natural, uno consumía leche de soya todos los días, ¿no? Soya en todo. Pero lamentablemente la agroindustria en nuestro país ya ha vuelto transgénico el cultivo y no sabemos qué es lo que producen los transgénicos todavía a largo plazo en el organismo. No hay nada concluyente, tal vez nada o tal vez sí.
Muchas teorías sospechan de que podría alterar los genes y llevarlos a desarrollar problemas de cáncer. Entonces ya no se puede confiar, ¿no? A menos que ustedes conozcan un lugar donde la soya no sea transgénica, pensar que consumirla es. Los cítricos tienen las flavonoles, la manzana, la cebolla roja, por la coloración. Así que al cocinar no peleen toda la cebolla, ¿no? Los rojitos sobre todo, manténganlo bien. Y claro, hay que consumirlo crudo. Lo ideal es consumir todo esto crudo. Era, bueno, frambuesas, arándanos. Estos arándanos no hace mucho llegaron a nuestro continente, se cultivaron más en el Medio Oriente, Marruecos, Arabia, en esos lugares ahí. Y ahí es donde los investigadores han descubierto que estos son muy ricos en polifenoles y ahora lo cultivan, creo, hasta en el Perú. El arándano que llega aquí es del Perú, pero son muy grandes. Los arándanos naturalmente son más pequeños. Entonces hay algo de diferencia obviamente con los dientes. Busquen los pequeños. Hay unos que son granitos, esos no sé cómo serán, pero son arándanos también. Hay unos que no son tan pequeños, pero los que ven actualmente parecen uvas. Esa es una. Bueno, no digo que no, pero yo aconsejo mejor las que son como uvas pequeñitas. Bueno. En general, los polifenoles tienen efecto antiinflamatorio. La obesidad, el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad inflamatoria de baja intensidad crónica. El que está con sobrepeso o obesidad está inflamado, no es sano, está enfermo, no se va a morir, pero por dentro está alterando progresivamente y lentamente su metabolismo. Entonces hay que ir en su auxilio. ¿Qué le vamos a dar? Polifenoles, ¿no es cierto? Polifenoles. ¿Y por qué polifenoles? Seguro que tiene el cultivo de polifenoles desde los centros. El problema es que los visitados médicos no nos van a visitar con arándanos, con esas cosas, van a ser cápsulas. Y nada raro que los polifenoles ya estén siendo encapsulados actualmente, que a la gente no le gusta masticar frutas, entonces compran nada más que eso, ¿no? Veamos más polifenoles. Miren. Pueden tomar una foto y ustedes lo leen después. Cúrcuma, por ejemplo. Es muy importante. Ya les había comentado también la flor de Jamaica, ¿sí? Es uno de los que tienen más alta concentración de polifenoles. Pero se absorbe un poquito. Más polifenoles. La cafeína, teofilina, teobromina, flavonoles, etc. Esos también tienen efectos sobre los probióticos, muy parecidos a los polifenoles. El café tiene también polifenoles. El ácido clorogénico, van a leer sobre el ácido clorogénico, está bastante estudiado y tiene muchos efectos. La miel de abeja, pese a que tiene sacarosa, bueno, la sacarosa ya ni modo, endulza algo, pero tiene otros componentes. Yo creo que en lugar de azúcar de mesa, deberíamos usar miel, poco menos. Igual endulza, pero tiene otros componentes más nutritivos, y entre ellos polifenoles. Este café es el café verdadero, original, grande. Mejor si ustedes mismos lo muelen, así les consta que están consumiendo eso. Bien, eso también pueden fotografiarlo. Efecto prebiótico, los flavonoles, los efectos que tienen, etcétera, etcétera. También tiene acción bacteriostática, decimos, ¿no? Los polifenoles, ya no hablamos de los probióticos, sino los polifenoles van a actuar también como una especie de antibióticos. No van a matar bacterias, pero por lo menos las estabilizan, inhiben su reproducción. Los polifenoles, no saben la maravilla que son los polifenoles. Bueno, es más sobre eso, ¿sí? Nos va a llevar tiempo comentar, pero seguro vamos a redundar en algunas cosas. ¿Ya? Vamos a echar más al campo metabólico que al digestivo, que es el que nos interesa ahora, ¿no? ¿Qué pasa si la microbiota no está saludable? Si hay una disbiosis. Esto es una información científica, de estudios científicos. Una microbiota no saludable, como la estamos llamando aquí nada más, está relacionado con el desarrollo de estas enfermedades. No solo estas, ¿no? Pero estas son las que más se han encontrado relacionados con ese tipo de trastornos. Vamos a leerlo, saquen una nota, vamos a leer. Enfermedades respiratorias como el asma, las bronquitis crónicas,
multiformes. Cáncer, no todos los cánceres, pero hay cánceres que son típicamente relacionados con la microbiota. Cáncer de pulmón, cáncer colorectal, pancreático, cáncer oral, también el cáncer de mama y la próstata. Hay mayor susceptibilidad de ser hipertenso y arteriosclerótico. La esclerosis ya es qué es, ¿no? Enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, enfermedades intestinales que les dije, el colon irritable, todo eso. Enfermedades hepáticas, cirrosis. En la obesidad se desarrolla el hígado graso, aunque ya no se llama así hígado graso, pero mencionaremos porque es un depósito de grasa. Y el hígado graso es una de las principales causas en el mundo de cáncer hepático actualmente. Entonces, toda persona con hígado graso tiene que corregirse ese hígado graso porque no todos van a tener cáncer de hígado, pero es un factor de riesgo muy importante para eso. Es la principal causa en el mundo actualmente. Por eso muchos científicos están estudiando ahora el hígado graso, cómo tratar. Ningún medicamento es efectivo al 100%, pero los que más se acercan a eso son fibras. ¿Sí? Nos conviene, ¿no es cierto? Enfermedades renales crónicas, sistema nervioso, Parkinson, parece que hay una relación entre el Parkinson y la microbiota, el Alzheimer y la microbiota también. Así que preocúpense también por eso, ¿no? Porque si no, a los 80 ustedes van a estar ya desorientados. Y diabetes. No evitan la diabetes, pero ayudan a prevenir la diabetes. No curan la diabetes. Cuando la diabetes ya está instalada, ya eso es otro cuento, otra historia. Estamos hablando de la prevención. Pero una disbiosis es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Muy bien. No nos quieren dejarlos. Muy rápidamente. ¿Qué cosas nos llevan a la disbiosis? Una dieta hipercalórica, la que abunda en esta calle, ¿no? Y la dieta baja en fibras son las principales causas para una disbiosis, o sea, para una microbiota poco saludable. Bueno. Y los ácidos grasos de cadena corta, esos son los que producen nuestra microbiota saludable. ¿Qué efectos tienen? En general, incrementan el gasto energético. ¿Cómo podemos comprobar eso? Cuando hablemos en endocrino vamos a hacer una sencilla práctica. Como ustedes van a convencerse de que la intensidad del metabolismo no es igual en todos. Bueno, regula la inflamación, el metabolismo, cada ácido graso de cadena corta. La inflamación, no se olviden, inflamación sistémica, obesidad. Y finalmente, estos ácidos grasos, ¿conocen esto, el factor nuclear kappa beta? ¿Sí? Este es como una especie de interruptor en las células. Cuando se activa esto, se desencadena un proceso inflamatorio. Y eso ocurre en la obesidad y en muchas enfermedades. Entonces, lo que hacen los ácidos grasos de cadena corta es inhibir esto. Por eso tienen acción inflamatoria. Porque el proceso inflamatorio lleva a otro tipo de trastornos, ¿no? En nuestros tejidos y desarrollo de otras enfermedades. ¿Bien? Entonces, que vivan nuestros probióticos, ¿no? Y nuestras ácidos grasos de cadena corta. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? ¿Qué van a ir a almorzar? Probióticos. Polifenoles, salchipapas. ¿Ya? Cuando estén viendo una salchipapa, fíjense en esto. ¿Ya? En serio, esto es un estudio científico, no es una diapositiva hecha en la madrugada, nada de eso. Bueno, muy bien, entonces hemos terminado. Mañana van a comenzar a pasar clases